Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de sociales. Eh, Lastimosamente, pues no logro aún conectarme con ustedes de medio videollamada, pero tenemos otras herramientas que gracias a Dios nos pueden servir. En esta clase vamos a tratar acerca del género y los roles en el mundo prehispánico. ¿Qué es sencillamente esto? Pues nosotros sabemos que eh, en torno al tema del género hay muchas dificultades, muchas experiencias, muchos contradictores, muchos que están en acuerdo, otros en desacuerdo, unos a favor, otros en contra, pero que sencillamente lo que nos compete a nosotros ver aquí es de qué manera estaban relacionados los géneros y qué roles cumplían en el mundo prehispánico. Cuando hablamos de prehispánico, nos referimos sencillamente a aquella época en la cual no habían llegado aún los españoles a colonizarnos. Muy bien. Entonces, en distintos momentos y periodos históricos, las mujeres y los hombres han enfrentado innumerables desafíos que definen su convivencia y el entorno en el que viven. Pero desde la creación, lastimosamente ha sido así desde la creación, desde cuando nuestro Dios Todopoderoso nos crea, hombre y mujer, y también desde la aparición de las nuevas sociedades, o de las primeras sociedades mejor, uno de los problemas menos visibles, ¿y por qué digo menos visibles? Porque no se ha tenido en cuenta como se tienen en cuenta otros problemas, es la subordinación de un género a otro de acuerdo a su sexo, o valga la redundancia y la aclaración, a su género. ¿Por qué pasa esto? Pues porque se dice que las mujeres son el género débil. Eso no es verdad, eso es algo mental, digo yo, desde mi perspectiva y mi punto de vista. Por ejemplo, se nos dicen, bueno, en ese tiempo que las labores eran más rústicas y de fuerza, que no, que había que llevar un bulto de frijol. Entonces decían, no, las mujeres no pueden porque ellas no tienen fuerza. Y con eso se quedaron ellas, no es que no tengan fuerza, es que no lo han intentado, o puede que lo intenten, pero como tienen en la cabeza que son el género o el sexo débil, pues sencillamente no van a ser capaces. ¿Por qué? Porque desde acá ya tienen trabajado todo. Entonces, esa ha sido una de las principales, de los principales robos y de los principales problemas que se han presentado a lo largo de la historia en cuanto al género. Pero el estudio del género es un concepto que define los roles, las actitudes, los comportamientos, los valores, el uso del poder y los mecanismos de influencia que la sociedad asigna a las personas de acuerdo con su sexo. Por ejemplo, antiguamente se decía, bueno, antiguamente y aún hoy en algunos hogares se vive eso de que la mujer es de la casa, la mujer cría, la mujer esto, la mujer barre, la mujer cocina, la mujer... Bueno, hay muchos hogares que aún tienen este tipo de pensamiento y no está mal, no es de juzgar. Es que sencillamente en este tiempo de la época prehispánica, los hombres le decían a las mujeres que se queden en la casa porque sencillamente las querían cuidar. Porque es que las labores fuertes no son para ellas y no es discriminación. Es que sencillamente era una manera de demostrarles que las querían tratar bien, de que las querían, de que las amaban y que por ende las trataban de acuerdo a lo que son, importantes, mujeres para el hombre, como su complemento, y ahorita vamos a ver de qué manera se complementa. No como dice la reina, que el hombre con hombre, bueno, no. La mujer complementa al hombre y ahorita vamos a ver por qué y de qué manera. Entonces, a lo largo de la historia siempre se ha tenido una serie de discusiones en torno a esto, pero pues no son muy relevantes que digamos, no nos van a generar aquí nada de implicación en el desarrollo del tema. Encontramos que los roles del género en América prehispánica eran, digamos, como que más que todo en el desarrollo de las actividades diarias y ordinarias. Recordemos que había muchas sociedades que eran nómadas. ¿Qué son nómadas? Que se trasladaban de un lugar a otro, de un territorio a otro, buscando pues una estabilidad económica momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque es que lo que producían, digamos, si llegaban a un asentamiento, vivían ahí un año, producían cierta cantidad en especie y en dinero, esa cantidad que habían producido se la gastaban en el traslado a la otra ciudad, porque no eran traslados de 1 o 2 horas, muchas veces duraban hasta un mes de traslado. Entonces eran, digamos, sociedades económicamente inestables. Pero una de las, digamos, como que de las funciones de las mujeres
dentro de esta época es que las mujeres cumplían con las funciones básicas, es decir, la cocina, la limpieza, atender al esposo. Y como les dije, no era una discriminación, era sencillamente un trato que el hombre quería darles para que se sintieran bien, a gusto. Tratarlas como princesas, como reinas, como le dicen los novios a las noviecitas cuando están embobados en el amor. Muy bien. Entonces, una de las culturas que podemos encontrar, digamos aquí en nuestro país, en Colombia, es la cultura chipcha, o los guaraníes en Paraguay, que estos fueron asentamientos de comunidades que se generaron y ellos ya no eran nómadas, ellos sí se establecieron en un territorio. Vuelvo y repito, los chipchas en Colombia, los guaraníes en Paraguay. ¿Y qué pasaban? Pues estas eran sociedades, digamos que productivamente, económicamente, socialmente y hasta espiritualmente, porque era un factor bastante importante en la época, eran muy estables. ¿Por qué? Porque no tenían la presión de estar de aquí para allá trasladándose, sino que su preocupación era el producir. ¿Cuáles eran las tareas de las mujeres? La recolección de los productos, pero no los productos a gran escala, porque eso era tarea del hombre. La recolección de productos de lo que en ese tiempo, hoy por hoy aún en algunas casas se conocen como los patios, los solares, que eran donde las mujeres hacían sus eras. Que esa era es una porción de tierra pequeña donde se siembran pequeñas cantidades de productos, hortalizas, legumbres, en fin. Entonces, esa era la función de las mujeres, recolectar lo que sembraban en sus eras, en sus patios, en sus solares, para el consumo propio y de su familia. Mientras que la recolección de los productos a gran escala sí era trabajo de hombre, porque no era solamente recolectar, era transportarlo, era trabajar la tierra, era abonar, en fin, todas las prácticas agrícolas que en la época había. Y recordemos que esto está muy basado en una época muy anterior a la nuestra, que era la época del feudo, que era que el que tenía feudo o tierra era el que tenía poder. Por eso los chipchas se establecieron en un territorio, porque era tener una garantía de tener algo. Muy bien, en esta época, en este desarrollo de las culturas chipchas, guaraníes y los demás, se desarrolló algo que se llamó como el machismo temprano. ¿Qué era el machismo temprano? En el que las mujeres debían limitar su contacto con otros seres humanos. Las mujeres no podían salir de la casa. ¿Con quiénes se relacionaban? Con los de su hogar. ¿Qué por qué no con otros? No se permitía, no estaba bien visto en la época. No es que desgracia mujer, que la mujer que es libre, que es autónoma. Ahora están luchando por eso, en ese tiempo no era así. Esa era la cultura y la tradición de la época y debe respetarse. A eso se le llamó machismo temprano. Ya después nos trasladamos a otro territorio de América, conocido como Mesoamérica o los Andes, que es lo que corresponde de Colombia en adelante a la parte central de lo que conocemos como Centroamérica. Aquí ya aparecían otra serie de culturas, pero que tenían, digamos, como que otras costumbres y tradiciones. Por ejemplo, ya encontramos la cultura maya, que eran los mayas que se basaban más que todo en la parte religiosa y ritual. No en vano, pues hace aproximadamente 8 años, mucha gente vivió el susto de que en el 2012 se va a acabar el año porque el calendario maya así lo anunció y que No, eso es mentira. Se respeta, claro, porque es que eso es cultura, eso es tradición, eso es estudio de esa cultura maya. Pero no quiere decir que entonces lo que ellos digan se vaya a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es que el único que conoce del destino es el que nos ha creado. Nadie más que Dios. Entonces, jóvenes, ya en esta época también aparecen personificadas, digamos así, deidades de tipo o de género femenino. Y no porque mujeres fueran diosas, no, sencillamente porque hay elementos de la naturaleza que en la nomenclatura o a la hora de nominarlas, sencillamente son femeninas. Por ejemplo, está el dios Sol y la diosa Luna, la montaña. Hoy por hoy nosotros decimos el agua, pero en ese tiempo era llamada la agua. Hoy por hoy decimos el agua por que no se produzca lo que en español y en gramática se conoce como cacofonía,
entonces se dice el agua, pero en ese tiempo era de tinte femenino, la agua. Entonces, ciertos recursos naturales o del espacio natural eran considerados deidades o dioses. Por eso es que hablamos en este tiempo de diosas. Muy bien, ya pasamos entonces al género y en el poder en los Andes. Los Andes nuevamente, la parte andina, donde hay las cordilleras y todo esto, es decir, en Colombia y hacia arriba, lo que se dirige hacia Estados Unidos, toda la parte occidental, donde pasa lo que se conoce también como la falla de San Andrés. En toda esa zona de montaña se asentaron muchas culturas tribales, tribus indígenas, como lo queramos reconocer, y que se establecieron cierto tipo de órdenes y de complementos y de clasificaciones características. Por ejemplo, en un primer plano encontramos el orden tribal igualitario. ¿Cuál fue la función de este orden tribal igualitario? Sencillamente establecer la importancia de la casa, no del hogar, no de la casa con S, sino con Z, que era digamos como que el obtener alimento por medio de ir a conseguir animales para el consumo. La recolección, los medios de producción y el sedentarismo para la protección. Entonces ya no eran sociedades nómadas, sino sedentarias, permeantes en los territorios. Se adueñaban de su territorio y lo defendían a capa y espada. Encontramos en un segundo orden, la orden tribal cacical, es cuando ya aparece la parte de los caciques, los líderes políticos, los líderes religiosos, como lo queramos llamar, pero eran, digamos, las personas sobresalientes de estas sociedades tribales. Y el orden clasista, que en ese tiempo, como hoy, el orden clasista es lo que, digamos, permitía la separación de la sociedad por su condición socioeconómica o según su función. Entonces, en ese tiempo, ¿cuáles eran los de mejor familia? Los que eran de la familia del cacique o del líder, o los amigos, el círculo cercano, en fin. Desde ese tiempo se vive la separación de la sociedad, no la discriminación, la separación, por sus funciones o por su parte económica. También, jóvenes, encontramos en un segundo momento de qué manera nosotros podemos ser influenciados por estas culturas. No es sencillamente el hecho de decir, no, es que vamos a luchar por nuestros derechos, por esto y aquello. No, tenemos que mirar a raíz de qué o en base en qué se desarrolla esta actividad. Por ejemplo, hoy por hoy estamos muy marcados y muy, como les dijera yo, muy bombardeados por mensajes de la lucha de género, la lucha que por los derechos de la mujer, y estamos cometiendo un error gravísimo y grandísimo. Cuando hablamos de la lucha de género, es como si existiera solamente el género femenino, y no es así. Si vamos a hablar de lucha de género, es hablar de los dos géneros biológicos que existen, femenino y masculino. Que sí, que a lo largo de la historia el masculino se ha apoderado del femenino. ¿Qué le podemos hacer? Así ha sido la historia. ¿Que la podemos cambiar? Claro, pero no es atacando el machismo o a los hombres. El machismo no es una palabra mala, es la que identifica a la parte masculina. No en sus actitudes, sino en su grupo, en su agrupación general. Y el feminismo, mal entendido como lo estamos entendiendo hoy, que creemos que es atacar lo que el hombre ha hecho, lo que el hombre ha logrado. No estoy con esto en contra de eso, como les dije, no lo justifico, tampoco lo juzgo. Simplemente que hemos entendido muy mal de qué manera se puede desarrollar la petición de derechos. Yo no puedo solicitar o exigir un derecho cuando voy y ataco y derogo los derechos de los demás. Entonces, jóvenes, vamos a dejar esta clase hasta aquí con el taller que ya les he enviado, con el audio de este video, que ojalá lo puedan ver, escuchar, y si tienen alguna duda, no duden en escribirme para resolverla.
nos estaremos viendo, claro que sí, por este medio. Voy a dejar grabadas las clases en YouTube para que no tengan ustedes que reservar espacio en sus celulares o computadores para guardar el video, ¿no? Simplemente si tienen internet, entran a YouTube, buscan la clase, pues obviamente yo la dejo con fecha y todo para que ustedes puedan ingresar. Yo les envío el link para que ustedes ingresen directamente y lo escuchen, lo vean y en torno a ello pues resuelvan el taller 1 que les he dejado. Muy buena tarde, muy buen día. Dios me los bendiga, estimados jóvenes, que estén muy bien.